Muy buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Gabriel Villaboy y sean bienvenidos a este su canal Universo Abba. Hoy trataremos la siguiente temática: el día del juicio final. En estos tiempos de gran tribulación, para nuestro humilde ver, en estos albores del siglo XXI, ¿qué podemos decir de ese concepto del día del juicio final? ¿Cómo nace dentro del seno del cristianismo? ¿Qué piensa el maestro sobre ello? Veamos. Toda cultura humana, toda civilización presente o pasada, tiene relatos de sus orígenes y del final de los tiempos, de sus tiempos. Para muchos este final es un juicio, como en las religiones monoteístas del desierto. Para otros es una purificación, un recomenzar un nuevo ciclo de la vida. En todo caso, cada cultura presenta un relato de lo que fue y de lo que se espera de ella. Como digo, muchísimas culturas, por no decir que todas, tienen un relato de sus orígenes y tienen un relato de su final de los tiempos, ¿no? Los mayas, por ejemplo, tanto revuelo que se armó con el final del mundo de los mayas, cuando aparentemente, según los expertos, según sus estudiosos, lo que abogaban era a un nuevo ciclo después de 26.000 años. Los mayas tenían un conocimiento de la astronomía digna de su tiempo, por algo era, ¿no? También era un pueblo contactado, como era el pueblo judío. Bien, en las culturas nórdicas, ¿no? ¿Quién o cuántos no habremos, ¿no?, de niño, ¿no?, imaginado a Thor, a Odín, ¿no?, en esas batallas, ¿no?, de ese final de los días, que al final tampoco es un final, es un nuevo recomenzar, ¿no? Bien, en cuanto a celebridades, por ejemplo, el mismo Newton, que todo el mundo lo recordamos por su faceta científica, pero fue un gran estudioso de la cábala, ¿no? Y él inclusive llegó a fechar, ¿no?, ese día del juicio final, que si mal no recuerdo era por el año 2060. Sacó sus cuentas, ¿no?, a su modo, ¿no?, a través del libro profético de Daniel, ¿no? Bien, pero ¿qué nos puede decir este concepto a nosotros hoy en día, en estos albores del siglo XXI, en estos tiempos de finales de la gran tribulación? Veamos, ¿qué significa el juicio final? Para el cristianismo institucional, como religión fundada en nombre del Maestro, mas no secundada por su espíritu, el juicio final es una consecuencia lógica de su forma de entender no solo el Dios que heredó del pueblo judío, sino a la misma forma de entender la vida humana, la encarnación humana. Por un lado, el Dios del pueblo judío es un Dios justiciero. Exige de su pueblo obediencia ciega, si no caerá sobre ellos el juicio de su implacable poder y de su justo ver. Por otro lado, el cristianismo, como el judaísmo y el islam, apuestan todo a una sola encarnación, a una sola vida humana para aprender, respetar y comulgar con las leyes divinas, que, no olvidemos, están bajo la custodia de los guardianes de la fe. Sin olvidar que estas leyes divinas han sido promulgadas por la razón humana y han sido elevadas por la misma razón al panteón de lo divino. Debemos conceptualizar esta problemática en base a dos cosas, en principio, ¿no? Por un lado, la idea de final. La idea de final es consustancial a la existencia humana. El ser humano lo primero que experimenta es que todo tiene un final, empezando por él mismo. Y en segundo lugar, la idea de un Dios todopoderoso, es decir, una fuerza última que está por encima de todo poder humano. La idea del juicio final, como más adelante voy a señalar, está muy ligada a estos dos conceptos, sobre todo a un concepto que es el del final de la existencia humana, de una existencia humana.
también no podemos olvidar que todos estos conceptos nacen ya en religiones institucionales. Y las religiones se han nutrido en sus principios y han prolongado ese alimento por los siglos de los siglos de los miedos. Y los miedos surgen principalmente por el desconocimiento. Lo que no se conoce puede causar pavor. Lo que se conoce, puedes tener miedos de otro tipo, pero no ese miedo que es a lo desconocido. No podemos dejar atrás la idea de que el Dios del pueblo judío es un Dios realmente celoso. Es vital entender interiorizar esta idea de un Dios celoso, porque se contrapone completamente al Dios de Jesús. Bien, sigamos. ¿Por qué surge la idea de un juicio final? La idea surge no tanto por el peso de un monoteísmo fuerte, por el que un Dios todopoderoso exige a sus criaturas un comportamiento acorde a sus leyes, sino por el mismo sentido de creer en una sola encarnación. Las víctimas de la historia, las víctimas inocentes de la historia, tienen que ser reivindicadas. No pueden quedar impunes las injusticias cometidas contra ellas. Desde esta perspectiva, la idea de un juicio final tras la muerte cobra sentido. Desde esta perspectiva, la idea de un monoteísmo fuerte que conlleve la idea de un Dios todopoderoso y bondadoso no puede dejar de lado a las víctimas de la historia. Sin la idea de un juicio final, se desmorona la idea de un Dios todopoderoso y bondadoso. Dicho de otro modo, la idea de un juicio final, de un Dios todopoderoso, es producto de la historia de las víctimas inocentes escrita por sus dolientes. Dentro del cristianismo, el gran problema que tienen para dar cuenta del mal, de ese mal que está patente a lo largo de toda la historia humana, viene dado también por la idea, por el concepto de que el ser humano vive una sola vez. Tienes una sola vida y en esa vida, como quien dice, te la juegas todo. Pero entonces, ¿qué pasaría con las víctimas de la historia? Uno de los mecanismos que se ha encontrado es la idea del juicio final. Es decir, a las víctimas de la historia, pensemos en los inocentes, en esos niños en Auschwitz, en el genocidio de Ruanda, en las víctimas de los pedófilos, muchos de ellos escondidos dentro de las instituciones cristianas, y que sí, aunque están haciendo un gran esfuerzo, también es cierto que sigue habiendo muchísima oscuridad en todo ese tinglado que tienen montado. Son víctimas inocentes. Bueno, aunque no venga a cuento, si es un fiel reflejo del concepto de juicio final también. Es decir, para esas víctimas había que reivindicar algún tipo de justicia. De ahí viene la idea del juicio final. Sin ese juicio final, sin esa condena eterna para esos seres que han cometido cualquier tipo de barbaridad sobre víctimas inocentes, vendría abajo, digamos, el concepto de ese Dios que es todo bondad, ¿no? En las culturas politeístas, el problema del mal se puede remediar, el problema de las víctimas inocentes de la historia se puede remediar a través de ese rifirrafe entre las diversas divinidades. Un Dios bueno frente a un Dios malo, un Dios X frente al otro Z. Pero donde hay un monoteísmo, donde un solo Dios es el causante, entre comillas, de todo lo que hay, pues para justificar a las víctimas inocentes de la historia hay que darle coco. Sin embargo, ya veremos más adelante que esto, bajo nuestro humilde criterio, no tiene razón de ser. Estamos hablando bajo la perspectiva de un Dios todopoderoso, celoso, que si no se cumple la voluntad
las leyes por él emanadas, es capaz de cualquier barbarie, al estilo demasiado humano. Realmente, ya hablaremos en otros capítulos sobre ello, pero esta idea de un Dios tan celoso viene muy en boga sobre aquel párrafo de Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Realmente lo que está diciendo en el fondo es que el hombre creó a un Dios a su imagen y semejanza, que no tiene nada que ver, por si acaso, con el Dios Abba del Maestro. Pero bueno, esto lo hablaremos en otros programas. Sigamos. El juicio final según el Maestro de Maestros. Para Jesús, la idea de un castigo eterno es inconcebible. La idea de un juicio final está fuera de la mente del Maestro. Un Dios de amor, que es del que Jesús habla, que llama a perdonar una y otra vez, ¿cómo verlo juzgando a las conciencias por él creadas? ¿Cómo entenderlo condenando con los más crueles castigos a todos aquellos que, en la gran parte de los casos, viven su libertad encadenados al muro de creencias que ni siquiera tuvieron la oportunidad de elegir y, en muchos casos, ni son capaces de ver y menos cuestionar? Esta es una de las graves equivocaciones, errores, ingenuidades que se cometieron en los primeros movimientos cristianos y que se ha clonado muy bien a lo largo de la historia. El Dios del Maestro no es, bajo ningún concepto, el Dios del Antiguo Testamento. No hay forma de equipararlos. El Dios Abba, del que habla Jesús, al que se dirige Jesús, al que ora Jesús y del que él dice ser un enviado, que lo es amor y perdón. Esto también está muy relacionado con esa equivocación garrafal que se cometió al principio, obviamente, por no entender la naturaleza cósmica del Maestro. Su verdadera misión entre los hombres, que era señalar tiempos. Por otro lado, el Dios de Jesús, del Maestro, es un Dios de conocimiento, es un Dios de perdón, no es un Dios de castigo. Jesús no castiga, simplemente perdona. Hasta en la cruz no me canso de repetirlo. Perdón, no es otra cosa. Para entender esa naturaleza del Maestro, hay que entender también la visión, el conocimiento que tiene ya el mismo Maestro y su reino del Dios. Uno de los graves problemas que tiene la humanidad es que se han creado dioses en base a miedos y razonamientos humanos, no en base al conocimiento propio de esa naturaleza. A eso viene. A partir de su segunda venida, ya el camino del hombre es otro completamente distinto. El conocimiento del hombre se abrirá realmente a ese concepto de lo que humanamente hoy en día se entiende como Dios, que no tiene nada que ver con miedo alguno. Más bien está en la senda del conocimiento, del aprendizaje y en última instancia hasta de las matemáticas, si me apuran un poco. Sigamos. El juicio final, como dije líneas atrás, es producto de la idea de un Dios todopoderoso que tiene que dar cuenta de las víctimas inocentes de la historia. Pero, para el Maestro, la vida no se trata de ir enjuiciando los actos, sino de vivir la vida a través del amor y el perdón. Además, el Dios de Jesús, Abba, no podría castigar, no podría doblegar su propia creación al negar la libertad que toda conciencia es. Sí, errar, cometer todo tipo de injusticias, es hacer uso del más preciado bien creado por el Dios de amor y perdón del Maestro, a saber,
la libertad de ser. Un mal uso de la libertad, sin duda, pero del que solo puede salir el propio afectado por sus decisiones y rectificando sus errores. El castigo no es la solución para aprender, para rectificar. Es el perdón, es el amor, es el conocimiento, es interiorizar realmente sobre la conciencia que somos. Hablaré de eso dentro de un momento. No se puede imponer el amor. No se puede decir tienes que amar o tienes que perdonar. No. Tiene que partir del propio individuo, del propio afectado, el que ha caído en ese error, en esas redes. Vuelvo y repito, esto está muy en relación con la idea del mal. El mal mayúsculo es cuando uno se aleja realmente de la fuente suprema, del Padre, no importa cómo lo nombren, de ese amor que creó las conciencias, humanas o cósmicas. Cuando nos alejamos de ese amor a conciencia, conscientemente, realmente estamos hablando del mal con mayúscula, que siempre repito, no es producto de los hijos de los hombres, es un producto inoculado, ¿no? Pero bueno, esto ya es otra historia de la que hablaremos también, porque es necesario remontarse a los orígenes, ¿no?, de por qué Jesús realmente nace entre el seno del pueblo judío. Bien, esto lo dejaremos para otro programa. Sigamos. Un error no se castiga, sino se perdona. ¿Por qué? ¿Por qué perdonar a quien ha cometido un daño hacia otra conciencia y en muchos casos un daño irreversible humanamente y con una hazaña indescriptible? Porque el perdón es el único camino hacia el crecimiento de una conciencia que va experimentándose a sí misma a través de sus experiencias de ser. Es muy importante, digamos, este núcleo, la idea de que Jesús, el Maestro de Maestros, no vino a alimentar tradiciones, ni la suya, en el seno del pueblo judío en el que nació, ni a crear nuevas creencias, porque el Maestro a lo que vino fue a hablarle a la conciencia humana. Vino a dar el gran salto del conocimiento. Esta última humanidad se ha alimentado de un sinfín de creencias que han llevado al hombre a un camino sin salida. El Maestro viene a señalar dónde está la salida, que es el camino hacia el amor y hacia el perdón. Y vino a señalarlo porque igual que hubieron otras humanidades, a esta le quedaba poco tiempo. Quizá en el ámbito humano uno ve 2000 años, una barbaridad, es una bagatela. Vuelvo y repito, esta morada del Padre está llamada a ser purificada. ¿De qué? Del mal. Las conciencias que en ella habitan, que en ella habitarán, serán conciencias ya abiertas a otro tipo de realidad. El Maestro vino a despertar conciencias. Y del amor que él predicó en palabra y en obra, solo estaba destinado a despertar conciencia, no a alimentar creencia alguna, sino simple y llanamente saber cómo trascender ese cúmulo de creencias que han frenado el desarrollo de la conciencia humana. Para el Maestro, para su pueblo, para su reino, las conciencias humanas han estado ancladas a tradiciones, a dioses, a cultos completamente insanos, por una anomalía en los orígenes, por un engaño, entre comillas, en los orígenes, que ha dado como resultado todo este tinglado. No se enseña castigando, se enseña a través del amor y del perdón. De ahí que el Maestro no se cansa de decir, perdona, cuantas veces las que hagan falta. De ahí
que la esencia misma de toda su doctrina sea el perdón. Porque solo a través del perdón podemos rescatar la libertad que somos. Cuando se odia, cuando se desea el mal a las otras conciencias, lo único que estás es esclavizando tu propia conciencia a un sufrimiento por gusto. En otras palabras, el mal no se puede combatir con mal. Solamente hay una forma de combatir el mal, y es con amor. De ahí ese gran salto que hubo entre la forma de ver el judaísmo, sus relaciones con sus enemigos, a la forma en que el maestro vino a enseñar. El judaísmo fue evolucionando de un ojo por ojo a un no odies, no te ensañes con tu enemigo. De ahí no pasó. Jesús, el maestro, vino y dio otro paso más. No solamente no odies a tu enemigo, es que tienes que amarlo. Si no lo amas, no llegas a ningún lado. Porque en el momento en que no estés amando a alguien que te está realmente deseando el mal, es que tú vas a comprender la naturaleza creadora de tu conciencia. Sigamos. La esencia de las conciencias es experimentar su esencia, valga la redundancia, a través de sus encarnaciones, pero experimentar en base al amor que son y al amor con el que fueron creadas. Cuando las conciencias se desvían de su esencia, el amor que son, la idea no es destruirlas, sino que aprendan, que rectifiquen por sí mismas, no a través del castigo. ¿De qué sirve un castigo externo si no hay arrepentimiento interno? ¿De qué sirve quitar la vida a un hombre si lleva su falta a la tumba? La idea de un juicio final implicaría que Dios hubiera creado unas conciencias determinadas por el mal. Y el mal, para el Dios de Jesús y para el Maestro mismo, es una posibilidad de ser, no una sentencia de muerte. Estamos condenados a ser libres y vivir en el amor, no a ser esclavos y vivir bajo las reglas del odio. Lo dije hace un rato. Para combatir el mal solamente es a través del amor y del perdón, no del castigo. La idea de un juicio implica realmente a un hombre que está determinado ya cuando nace por el mal. Y somos libertad pura. El maestro vino a enseñar que somos libertad pura, somos conciencias, no creencias de ningún tipo. Y digamos que su segunda venida, que como saben es lo que postulamos, lo que anunciamos en este canal, viene a sembrar los nuevos horizontes humanos realmente de seres abiertos a esa conciencia de ser, que realmente están conectadas con la fuente, con el Padre. Por decirlo de otra manera, el ser humano no está abierto a vivir una vida de sufrimiento, de peleas, de males. El ser humano está llamado a desarrollar su conciencia. Y su conciencia es creación pura, es capacidad creadora, no es otra cosa. Es libertad para crear. Para el maestro, el mal es, en cierta medida, la ignorancia que tiene el ser humano sobre su propia condición de ser conciencia. Conciencia aparte de otra conciencia superior. El ser humano se ha quedado al nivel de las creencias. Y el maestro viene a rescatar esa conciencia que todo ser humano es. Sigamos. Siglo XXI. Tiempo de un juicio final. Para los científicos de la revista Boletín de los Científicos Atómicos, el final de los días, el día del juicio final, es una cuestión de tiempo si el hombre no toma conciencia de sí mismo y de su poder autodestructivo. El reloj del final del mundo cada día está más cerca de la medianoche.
hora de apagar la luz humana. Pero para el maestro la hora exacta poco importa, pues los tiempos del mal, que no olvidemos es algo que está más allá de la razón humana, están contados. Pero no porque el ser humano haya encontrado el camino hacia una comunidad internacional en paz y armonía, sino porque el Padre ha dispuesto que esta morada del universo entre en otra esfera de su desarrollo, a pesar del propio ser humano y su incapacidad para encontrar la senda del bien. Este siglo XXI representa la culminación de la gran tribulación y la llegada del Maestro. No son tiempos de amargura, sufrimiento y dolor, sino de cambios para que el ser humano, los hijos de los hombres, entren en otra dimensión más cercana a las estrellas, al hogar del que provienen. Los científicos realmente están más conscientes de ese poder autodestructivo que tiene el ser humano. A raíz justamente de la creación de la bomba atómica y de su lanzamiento en Hiroshima y Nagasaki, tomaron más conciencia de ese poder autodestructor. Justamente la idea de crear una especie de reloj de final del mundo surge a raíz de algunos científicos que estaban en el proyecto Manhattan, que estaban ligados a la Universidad de Chicago, si mal no recuerdo, y que tenía como fin ir alertando sobre ese peligro atómico. Pero ese peligro atómico fue creciendo a lo largo de estos últimos 70 y pico años. Ya no solamente era el peligro atómico, era el peligro del cambio climático, el peligro de las pandemias, etcétera, etcétera. Sí hay un peligro inminente en esa capacidad autodestructiva de orden masivo que tiene el ser humano, que la tecnología y la ciencia ha conseguido. Pero el maestro no se refiere a ello. El maestro a lo que se refiere de ese poder autodestructivo que tiene el ser humano consigo mismo es por esa falta de conciencia. Esa falta de conciencia es lo que puede llevar a un mal uso de esa ciencia y tecnología que ha ido labrando el ser humano, ojo, con ayuda también de los hermanos. No es otro. El instrumento de por sí no mata. Mata la mala conciencia que tiene alguien para agredir a otra conciencia hermana. Por eso no me canso de repetir, Jesús no vino a hablar a las creencias, no vino a fomentar una creencia o a crear otra creencia. Vino a hablarle a la conciencia humana. No vino a crear más dogmas. Los mandamientos del Maestro se reducen a 2. No hay que leer mucho. Ama a Dios sobre todas las cosas. No importa cómo lo nombres. Ama a esa fuente creadora, la entiendas o no. Es decir, interioriza que hay alguien superior a ti que te ha creado. Eso por un lado. Y por el otro es, ama a las otras conciencias como a ti misma, como la tuya. Porque son iguales, hijos de Dios, del Padre, o como lo quieras entender, que han sido creados por la misma fuente. Nada más. Ama. Y para poder amar tienes que perdonar, saber aprender a perdonar. Porque aquella persona que es incapaz de perdonar es incapaz de amar. Jesús lo vino a decir por activa y por pasiva. Lo dijo con su ejemplo de vida y lo dijo en sus parábolas, en sus enseñanzas. Así todo, recuerdo que la finalidad del Maestro, su misión propiamente dicha, era señalar unos tiempos de ese final de esta humanidad. Y eso no es para entenderlo con catastrofismo, con paranoias ni nada por el estilo. Simple y llanamente es una consecuencia que tiene que pasar por un desarrollo que tiene que venir en este planeta. Que las cúspides del poder, que las estructuras del poder lo entiendan o no, que piensen de que el Maestro, no sé, es un cuento de ciencia ficción, que el hombre realmente era un buen hombre y que pasó, bueno, pues cada cual puede pensar lo que quiera.
En este canal lo único que anunciamos es la naturaleza cósmica del Maestro, es una conciencia elevadísima, por encima, y vuelvo y repito, no habrá ninguna otra conciencia que pase o que esté en este mundo por encima de la del Maestro. Justamente este reino humano ha sido dado, entre comillas, a la guía del Maestro de Maestros. Pueden creer o no, pero eso no quita un ápice de los tiempos que vienen. Esto es como un parto. Tú puedes pensar o no que una muchacha esté embarazada, pero si está embarazada, a los 9 meses o antes, se verá el fruto. Resumiendo un poco, el día del juicio final para el maestro no tiene muchísimo sentido, entre otras cosas porque la vida no se agota en una sola encarnación. La conciencia es una eternidad de experiencias. Por otro lado, porque no entiende el castigo como la forma de remendar el mal. La forma de remendar el mal es a través del aprendizaje, pero no impuesto, sino interiorizado por cada ser humano que lo haya cometido. De otra perspectiva, el día del juicio final sí tiene sentido, pues para una religión que apuesta todo a una sola vida y encima tiene que salvar, entre comillas, a un Dios que realmente es todopoderoso, todo bondad y todo conocimiento. Los crímenes cometidos contra las víctimas más inocentes de la historia no pueden quedar impunes. Pero eso es una mentalidad, no lo olvidemos, muy humana, demasiado humana. Bueno, por esta semana me despido. Espero que pasen una muy feliz semana y recuerden, hagan el bien, no miren a quién y encontrarán a Jesús dentro de sus corazones. Hasta la próxima, muchísimas gracias.